estudia lo que le hace al organismo al fármaco una vez que ingresa. Vimos la absorción, que decíamos que los fármacos se absorben igual que los nutrientes, no hay nada nuevo, y ahora vamos a ver la distribución, que es cómo se distribuye, ¿cierto? Se desparrama, por así decirlo, el fármaco en todos lados, incluido el órgano blanco, el sitio de acción. Entonces, ya sabemos que una vez que el fármaco es absorbido, pasa al torrente sanguíneo. Hasta ahí llega lo que llamamos absorción, y la distribución es cuando el fármaco pasa, ¿cierto?, a todo el organismo, líquido intersticial, líquido celular. Sabemos que llega a circulación sistémica, y en circulación hay proteínas plasmáticas, y los fármacos se unen a proteínas plasmáticas, que aquí una cuestión está borrosa, pero la idea es esa, ¿cierto? Es como una proteína plasmática que tiene sitios de unión, y el fármaco se va uniendo a los sitios de unión por afinidad, ¿cierto? Tiene que tener afinidad el receptor de la proteína con el fármaco. La unión es reversible. Habíamos dicho que la gracia, ¿cierto?, del reservorio, que es como se llama el fármaco unido a proteína plasmática, es que si disminuye la concentración del fármaco en circulación, disminuye esto, ¿cierto?, rápidamente se libera lo que está unido a la proteína plasmática. Entonces es como tenerlo listo para poder ser usado. Está ahí esperando solamente, ¿ya? Pero no se modifica ni se altera y está rápidamente disponible. Unión entonces reversible y fácilmente reversible, pero se satura. Entonces, si no hay suficiente proteína plasmática, puede tener mayor cantidad de fármaco libre. La unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto?, va a depender obviamente de la concentración del fármaco. Por eso que se nos pueden agotar o saturar, ¿cierto?, los sitios de unión. Entonces, si yo doy un fármaco en una dosis muy alta o una sobredosis, voy a tener mayor cantidad de fármaco libre y voy a tener en el fondo puedo tener hasta una toxicidad, ¿ya? Va a depender de la afinidad y los sitios, el número de sitios de unión que tenga la proteína para el fármaco específico. Entonces, ese fármaco que está unido a la proteína plasmática está guardadito. No ejerce efecto, no es metabolizado, no es excretado, está ahí esperando, ¿ya? Como decíamos, basta con que disminuya la cantidad de fármaco en circulación para que se libere. Entonces se va liberando lentamente de acuerdo a la necesidad, por así decirlo, del organismo. ¿A qué proteínas plasmáticas se unen? En general, los fármacos que son ácidos débiles se unen a albúmina. Los fármacos que son bases débiles se unen a glicoproteína ácida alfa 1, y pocos fármacos se unen a globulinas y a otras proteínas. Taurina, otras proteínas, ¿ya? Entonces la mayoría se unen a albúmina o a esa glicoproteína. Lo otro que ocurre, ¿cierto?, cuando el fármaco se distribuye es que se puede ir a almacenar a los órganos, ¿ya? Y se le llama almacenamiento para distinguirlo del reservorio, porque en este caso la unión es una unión fuerte. Puede disminuir, puede acabarse el fármaco que está en circulación y no se libera. ¿Eso es almacenamiento? Ese es el almacenamiento, que es a los tejidos. O sea, ya no está en circulación, sino que fue al tejido y ahí se unió. Por eso que tiene un nombre diferente, pero por sobre todo porque esta unión, ¿cierto?, es una unión potente. Entonces la unión es estable, dura una cantidad de tiempo determinada para cada fármaco para el tejido. O sea, no es que, como decíamos en el caso anterior, disminuye la concentración en circulación, necesito más, lo tomo. Aquí no, está guardado por una hora y a la hora después se libera. Punto. ¿Ya? Da lo mismo si hay harto, si hay poco en circulación, no se preocupa de eso, esta forma de guardar el fármaco. Pero igual que en el caso de la unión a proteínas plasmáticas, no se modifica el fármaco, no se modifica por lo tanto su efecto, queda igualito. Por lo tanto, cuando se libera, puede volver a hacer efecto puede en el fondo ir a hacer efecto sin mayor problema. Y altera la vida media del fármaco, porque el fármaco va a durar más en el organismo. Doctora, ¿qué fármaco tiene esa? Es que ahora vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Doctora, el fármaco ese que se almacena, ¿Sí? al ser liberado, ¿puede pasar igual a ser el tema cuando pasa por hígado y se pierde un Sí. porcentaje? Sí. ¿Igual sufre esa...? Pasa circulación y pasa lo mismo que si hubiera entrado recién, porque queda igualito, no se modifica para nada. Sí, gracias. ¿Qué Eso depende tejidos? del
tipo de fármaco. Claro, y de la afinidad con un determinado tejido. No es que todos se almacenen en todos lados, sino que depende del fármaco y del tejido que tiene afinidad. Y dentro de los tejidos, los que son capaces de almacenar con mayor frecuencia, ¿cierto? En mayor proporción, son el músculo, que ustedes saben, el músculo es un tejido grande, ¿verdad? Entonces la cantidad que puede acumular es alta. El tejido adiposo, que va a depender si el animal es gordo o no, ¿cierto? Depende de la cantidad de tejido adiposo que tenga. Entonces, si el animal es gordo, puede almacenar muchos fármacos. ¿Y qué fármacos son los que se almacenan en el tejido adiposo? Los fármacos que son liposolubles. Todos los fármacos que son altamente liposolubles tienen tienen afinidad con la grasa, que puede ser alta o no, ¿ya? Y dentro de los fármacos que son muy liposolubles tenemos todos los anestésicos generales. Todos son capaces de atravesar barrera hematoencefálica porque son altamente liposolubles. Pero su afinidad con la grasa no es siempre la misma, ¿ya? Hay unos que tienen alta afinidad con la grasa y otros menos. Pero todos tienen algún grado de afinidad con la grasa, por lo tanto todos en alguna medida se van a ir a acumular aquí. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que a nadie le gusta operar animales gordos. Bueno, y personas gordas tampoco, ¿ya? ¿Ya? Porque con cualquier anestésico, cualquiera, aunque tenga poca afinidad con la grasa, se va a guardar en la grasa. Y en algún minuto, ¡pum!, se va a liberar. Entonces tú ya terminaste la cirugía, está todo resuelto y hace efecto. ¿Ya? Y lo que, si tiene alta afinidad con la grasa, puede liberar mucho. Una cantidad muy alta. ¿Ya? Entonces esa es la razón por la que a nadie le gusta operar a los gorditos. ¿Ya? Es complicado. ¿Cómo? Sí, se puede hasta morir por sobredosis si es una cirugía muy larga. Acuérdate que en humanos a veces hacen cirugías que duran hasta más de 24 horas. Entran varios cirujanos a hacer una porción de la cirugía. Es riesgoso. Las hormonas, ¿qué naturaleza tienen? Son Las hormonas, es que la mayoría de ellas tienen algún grado de liposolubilidad, pero no todas son altamente liposolubles. Bueno, otro tejido importante en cantidad son los tejidos mineralizados y dentro de este el hueso, principalmente. Y aquí no solamente se acumulan fármacos como por ejemplo las tetraciclinas, los antibióticos del grupo de las tetraciclinas, sino que también se acumulan tóxicos, como el plomo, el flúor, incluso algunos elementos radioactivos. Y a lo mejor han escuchado, ¿cierto? O han leído, ¿cierto? Que por ejemplo el plomo puede permanecer durante años en el hueso, por suerte, ¿cierto? Porque nosotros somos un país minero, a nosotros nos llega plomo, no sabemos de dónde, pero nos llega. Y por suerte el hueso lo almacena y lo mantiene ahí durante muchos años. Entonces uno se muere con su plomo en los huesos, no circulando. Por eso que no nos morimos intoxicados. Entonces se puede ver, es malo, digamos, acumular plomo, obviamente. Pero por lo menos tenemos ese mecanismo de defensa del organismo. Pero en algún momento se va a liberar. Se va a liberar. Entonces, el asunto es que la mayoría de las veces se libera, se demora más de 20 años en liberarse. Entonces la mayoría de las veces la cantidad acumulada, claro, no alcanza a ser tóxica porque se va liberando en la medida que se va acumulando. No es que, acuerda que se va acumulando a poco, todos los días nosotros tomamos contacto con un poquito. ¿Ya? Se va a liberar. ¿Ya? Entonces tenemos tejidos importantes en el sentido de la cantidad que pueden almacenar, ¿ya? Bueno, y estos huesitos son, este es un chihuahua y este es y este es un gran danés. Perrito los dos, imagínense. Así de lindo es nuestro trabajo. Con una misma especie tenemos para entretenernos mucho. Bueno, y decíamos que el fármaco llegó a circulación y en base aquí ya sabemos dónde se guarda, ¿cierto? Tenemos el reservorio, tenemos el almacenamiento y ahora cómo llega al órgano blanco, ¿verdad? Los fármacos se van a distribuir de acuerdo al flujo sanguíneo regional, a la cantidad de sangre que llega a irrigar las diferentes zonas del organismo. Entonces llega primero, más rápido, a los órganos más irrigados, ¿cierto? Que son corazón, hígado, riñones y encéfalo. Pero no siempre el fármaco va a hacer efecto a ese nivel, ¿cierto? Después de eso llega a un órgano un poquito menos irrigado, como serían músculos y casi todas las vísceras, tenemos algunas ya aquí, y piel. Y donde se demora más en llegar es a la grasa, que se puede demorar minutos o incluso horas, dependiendo de la afinidad con la grasa que tenga ese fármaco, ¿ya?
Entonces, hay veces en que el fármaco, a pesar de tenerlo en órganos importantes, ¿cierto?, no está haciendo efecto porque ese no es su órgano blanco. ¿Ya? Doctora, disculpe, un fármaco que se almacenó en el tejido adiposo, después se libera y después finalmente vuelve al tejido adiposo. Y si finalmente llega a la grasa, vuelve. Es que acuérdate que esto es dinámico. Entonces, ya, lo tuviste almacenado en el tejido adiposo. Sí, ¿Ya? se libera. Fue a hacer efecto en otro lado. Sí. Y El finalmente tejido llega- adiposo lo libera a circulación sistémica, vuelve al órgano blanco, que no era grasa, ¿cierto? Era cualquier otra zona, vuelve a hacer efecto, vuelve a circulación sistémica y ahí, por ejemplo, es metabolizado o es eliminado directamente. Y va disminuyendo cada vez más la concentración que tengo en circulación. Entonces, aunque la grasa libere nuevas porciones, puede hacer que no sea suficiente para mantener al animal con efecto terapéutico. Pero todo vuelve a circulación hasta que sale en el fondo, hasta que se va del organismo. Bueno, y a propósito de eso, de la distribución, ¿cierto? La mayoría de los fármacos, ya sabemos, deja de hacer efecto por metabolización y excreción. Sin embargo, hay fármacos que dejan de hacer efecto por lo que se llama redistribución. ¿Ya? Ahora, no todos los fármacos tienen redistribución. La redistribución se produce solamente en fármacos altamente liposolubles que hacen efecto en tejidos altamente irrigados, como sistema nervioso central o cardiovascular, y que son administrados por vía endovenosa por inhalación, que prácticamente tienen un 100% de biodisponibilidad. Entonces, esos tipos de fármacos son los que tienen redistribución, y el ejemplo que sale en todos los libros y que vamos a ver nosotros también es el del tiopental, que tiene todas esas características. El tiopental es un anestésico general, así que hace efecto en el sistema nervioso central, se puede administrar solo por vía endovenosa, por ninguna otra vía, es altamente liposoluble, así que rápidamente llega al sistema nervioso central, ¿cierto? Y además, en este caso, tiene además una baja unión a proteínas plasmáticas. Entonces ustedes aplican el anestésico, ¿cierto?, por vía endovenosa y en menos de un minuto llega al sitio de acción, o sea, el animal se anestesia. En menos de un minuto. Después de eso, se sigue distribuyendo, ¿cierto? Porque este es un órgano altamente irrigado, pero después llega músculo, llega piel, y finalmente llega al tejido adiposo. Entonces llega un momento en que las concentraciones que hay en circulación son bajas y no son capaces de mantener al animal anestesiado. Las cantidades que van llegando al encéfalo son menores porque se está distribuyendo en todo el resto del cuerpo. Entonces el animal empieza a recuperar la conciencia. Eso significa que las proteínas plasmáticas no atrapan para dejarlo como en los órganos, No, sino la que sigue proteína orando. plasmática sigue en circulación. siguen. Es una globulina, suponte. Sigue ¿Ya? circulando, pero con su fármaco unido. Ya. Pero como tiene baja unión a proteína plasmática, prácticamente todo lo que yo pongo en sangre, acuérdate que es endovenosa estricta, llega acá. Llega Y se al nos tiro, pasa anestesia directamente. rápidamente, normalmente en menos de medio minuto. Pero siguen circulando, pero Claro. no llegan. ¿Ya? Y se van liberando de a poco. Sí, algo de unión a proteína plasmática hay, pero es poquito. Lo mismo acá, como se va distribuyendo en muchos tejidos, ¿cierto? Porque Si bien- primero si llegó al hubiera- encéfalo, que es un órgano altamente irrigado, pero después sigue en otros tejidos. Si en el caso que tuviera una alta unión a las proteínas, ¿sería más lenta la absorción? ¿A eso no? Sería más y mantenía en el tiempo. Más sostenida, no más Sí. lenta. ¿No? Lo más probable es que también sea más lenta, pero no en forma significativa. Lo más notorio es que te va a durar más el efecto terapéutico, Ya. que aquí no se produce. Siento la sensación. Entonces el animal se anestesia en menos de un minuto y el efecto del tiopental con una aplicación es 20 o 30 minutos. Y ahí el animal se empieza a despertar, ¿ya? Pero sabemos que al tejido adiposo demora media a una hora en llegar. Entonces cuando el animal ya está despierto, se empieza a acumular en la grasa. Y dura, se calcula que más o menos dura en la grasa alrededor de una hora. Entonces el animal, lo que yo les decía, tú terminaste tu procedimiento, hiciste una sutura, lo que sea, tienes al animal en recuperación y después de una hora y media, 2 horas, se libera lo que hay en la grasa. Y el tiopental tiene alta afinidad con la grasa, por lo tanto puede acumular muchísimo. Entonces se te puede volver a anestesiar tu paciente. Si el procedimiento ¿Ya? fuera más largo, habría que ocuparlo junto con otros fármacos, ¿no? Para O sea, sostenerla. este no se puede usar en cirugías que duren más de una hora. Por eso habría que acompañarlo con algo, porque no se puede. Lo usa máximo una hora y después cambias a otro. Podemos cambiar Tienes ahora. que cambiar
la otra. Sí, no habría problema. Sí, ¿ya? Entonces, esa es la redistribución. El fármaco todavía está, de hecho se está distribuyendo en otras zonas, pero el animal ya se está despertando, ¿ya? Bueno, y esto aquí no está muy exacto, ¿eh? Esto se supone que son horas de concentración, o sea, es tiempo, el típico gráfico fármaco. Sí, Una cirugía larga, por ejemplo, se puede utilizar como Claro, un eso es lo que inductor. estoy diciendo. Sí. O sea, estoy haciendo la circulación Sí. independiente. O sea, doctora, disculpe. Entonces, lo que usted decía era que cuando termina la cirugía todavía no despierta y después como a las 2 horas vuelve a dormir. sí, Sí, porque sí. ¿Alguien le ha tocado verlo? No, a mí no, por eso no me quedé ¿Y con tiopental? No creo que no un asado nunca eso. Creo que no sé. Porque esto es, tú lo ves. Por eso me... Tú lo ves, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando, como tú no lo debes usar en cirugías muy largas, la cantidad que se acumuló en grasa no debiera ser nunca la suficiente como para matar al paciente, sino que solamente como para reanestesiártelo por un tiempito más. ¿Pero cuánto? 20 minutos. La idea es no dejar solo al paciente. Aquí está, mira. Pero tú lo ves. El animal incluso se para, camina, a veces toma un poquito de agüita y al rato después tú lo vas a mirar y está pata suelta, planchado. ¿Ya? Ya, sí, ahí funcionó. Bueno, como les digo, las horas no están tan exactas, pero es un ejemplo. Aquí, si fuera el tiopental, ¿cierto? Yo lo puse, este es sangre, ¿cierto? Al tiempo cero lo puse concentración máxima y ahí empieza a disminuir. Este es el sistema nervioso central. Al tiempo cero, como llega tan rápido, ya tengo un poquito, ¿cierto? Hasta llegar a un pic y aquí empieza a ir. Y esta es la grasa, ¿se fijan? La grasa al tiempo cero no tengo nada, pero cuando llega a niveles incluso mayores que las que llegaron al sistema nervioso central. Por eso que no se recomienda para cirugías largas. La razón, afinidad por la grasa. Como les decía, no todos los anestésicos tienen algún grado de afinidad, pero no la misma. Entonces, este es riesgoso para cirugías que duren más de una hora. Entonces, la hora de uno elegir qué es lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Cuál elijo? Bueno, esto lo puedo elegir para una sutura, para una varisterectomía, una cirugía corta. Pero si una cirugía prolongada, no es una buena opción. Tengo que elegir otra cosa. O ¿Y podría usarse en 2 cirugías cortas? continuadas, haciéndola. O sea, dejando que mira, vuelva y después nuevamente caiga en el segundo planchado. es que no te dura para hacer otra cirugía. Ya. 20 minutos. O sea, a no sé que sea de flash. Ya, No, ya. pero normalmente no te Reactivo, confías. usar en paralelo, no te Lo que uno hace, y ustedes lo van a hacer cuando hagan cirugía, usa 2 anestésicos en la misma jeringa. Ya. Tiopental y propofol, Ya. ketamina y propofol, por ejemplo. Esa era la pregunta. propofol, eso. Esa era la pregunta. Si alguien va a usar los dos en paralelo, si se podía usar otro en paralelo, no. En la misma jeringa, o sea, ni siquiera en pared, en la misma jeringa. Sí. Simultáneamente. Bueno, cuando veamos anestesia, o parece que ya lo mencionamos, no me acuerdo, hay un procedimiento, una forma que se llama multimodal o balanceada, anestesia balanceada, que consiste en usar lo que vamos a ver cuando veamos la farmacodinamia, que es la sinergia. Yo uso varios fármacos que hacen lo mismo, que deprimen el sistema nervioso central. Entonces, como uso harto, uso dosis menores de cada uno de ellos, corro menos riesgo. Elijo para unir fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción en la medida de lo posible. El problema con los anestésicos es que la gran mayoría, excepto la ketamina, actúan en el mismo receptor. Entonces, ahí se complica un poquito. Entonces, ¿qué hago yo? A lo mejor los que han hecho cirugía, ¿cierto? Han visto que siempre ponemos tranquilizante, analgésico, después, esperando que haga efecto eso, ponemos el anestésico recién ahí. Porque ahí tenemos efectos en diferentes zonas, diferentes mecanismos de acción. ¿Qué es la idea? De eso se trata la anestesia balanceada o multimodal. Usar sinergia, usar la suma, ¿cierto?, de muchos elementos que van a tener el mismo efecto. ¿Y qué pasa con la distribución en sistema nervioso central? Ya algo hemos hablado, ¿cierto? Los fármacos, para poder llegar fácilmente, tienen que ser altamente liposolubles. Los que son liposolubles, pero no altamente, también van a llegar, pero se van a demorar más en llegar, ¿ya? Entonces, si yo tengo un fármaco que no es muy liposoluble, que es poquito liposoluble, algo va a atravesar barrera hematoencefálica. Acuérdense que las barreras son membranas, más gordas, más lo que sea, más unidas a las células, pero son membranas igual. Entonces, si tiene algún grado de liposolubilidad, va a conseguir pasar al sistema nervioso central, pero la cantidad, como se demora más en pasar, la concentración que llega de fármaco es pequeña, porque empieza a metabolizarse, secretarse, distribuirse por otros lados. Entonces,
En general se considera que los fármacos que llegan fácilmente, como dice ahí, al sistema nervioso central son los altamente liposolubles. Punto. Los que no son altamente liposolubles llegan, pero la mayoría de las veces no alcanzan concentraciones terapéuticas. ¿Ya? Bueno, sabemos que el sistema nervioso central es un órgano importante, ¿cierto? Recibe el 15% del gasto cardíaco, siendo que solamente es un 2% del peso corporal del animal. Así de importante es para el organismo tener bien irrigado el sistema nervioso central. Entonces, sabemos, altamente liposolubles siempre llegan. Hidrosolubles, no tenemos canales acuosos en la barrera hematoencefálica. ¿Y se acuerdan que los hidrosolubles pasaban por los canales acuosos, los canales acuaporinas, ¿cierto? Los poros hidrofílicos? No hay. Así que los hidrosolubles no atraviesan barrera hematoencefálica. Y sabemos que además tenemos estos poros, estos hoyitos, ¿cierto? Los poros del endotelio en el sistema nervioso central miden 8 Armstrong versus el resto de los vasos sanguíneos del organismo que miden 40 Armstrong. Incluso por los 40 la mayoría de los fármacos no son capaces de entrar. ¿Ya? Entonces en la práctica así de protegido está el sistema nervioso central para que no llegue cualquier cosa, ¿cierto? Aquí estamos hablando de fármacos, pero no solamente de fármacos, ¿cierto? El organismo protege mucho y por eso que la barrera hematoencefálica es la más eficiente. Entonces, altamente liposolubles llegan, los más o menos liposolubles llegan, pero tienen que estar en altas concentraciones, ¿cierto? Tienen que tener ciertas características. Hidrosolubles, nada. Y estamos en la farmacocinética y los laboratorios han hecho modelos, ¿cierto? Para tratar de calzar todos, todos los fármacos con un modelo para poder estudiarlo con mayor facilidad. Entonces ellos hicieron 3 modelos, mono, bi y policompartimentales. Entonces dice que el cuerpo está formado por 1, 2 o varios compartimentos que se relacionan entre sí. Son modelos, los fármacos no calzan perfectamente, ¿ya? Pero por lo menos que se parezca. El modelo de un compartimento o monocompartimental, yo administro la dosis del fármaco, se absorbe, llega al único compartimento, se distribuye y se elimina. La velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. O sea, llega y sale al mismo ritmo. Y graficado en el gráfico farmacocinético, ¿cierto? Haría esta línea. Si se fijan, no se acumula, y sale suavemente, ¿ya? Aquí lo que es un modelo, acuérdense, considera que las concentraciones plasmáticas del fármaco, o sea, lo que tengo en circulación, es un fiel reflejo de las concentraciones que hay en cualquier otra parte del organismo. O sea, la misma cantidad de fármaco que tengo en circulación debiera estar en todo el resto, porque hay un puro compartimento. O sea, sangre, órgano, todo está metido ahí, ¿ya? Y la eliminación de ese fármaco va a ser directamente proporcional a los niveles de fármaco que hay en el organismo, en cualquier parte. Está llegando, se está yendo, igualito. Yo mido una concentración en sangre, va a ser lo mismo que yo tendría en el órgano blanco, por ejemplo. ¿Ya? Fantástico. Pero obviamente hay muy pocos fármacos que hacen en este modelo, ¿cierto? El fármaco llega al organismo, pasa directamente a este compartimento central, se considera que la distribución es instantánea, así de lindo, ¿cierto? Se distribuye mágico. Como un ejemplo de ese fármaco, ¿cuál sería, doctora? No hay. Es un modelo. Es útil en fármacos que se distribuyen con rapidez desde circulación general a los tejidos. Por ejemplo, acabamos de ver el tiopental, llega al tiro al encéfalo, pero tú ves que ese no es un modelo del compartimento, ¿ya? Por eso. Es demasiado modelo, demasiado lindo. La eliminación, o sea, cómo sale del órgano, se excreta, sigue una cinética que se llama de primer orden o cinética lineal, que la vamos a ver cuando veamos excreción, la vamos a volver a ver, ¿ya? Por eso que el grafiquito es casi una línea. El bicompartimental es el que se produce en casi todos los fármacos que usamos habitualmente. Aquí administro mi dosis, se absorbe, llega al compartimento central, de ahí va al compartimento periférico, se devuelve al central y ahí recién es eliminado. Entonces, obviamente la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. Porque tiene que volver al compartimento central recién para salir. Entonces, aquí considera que el organismo está formado por una zona, ¿cierto? Que es el compartimento central, que está formado por los órganos más irrigados, y
tiene el compartimento periférico formado por órganos menos irrigados. O sea, el tiopental se parece más a este modelo, si se fijan, pero tampoco calza perfecto, porque tendríamos que tener 3 compartimentos, ¿ya? Por lo menos 3. Bueno, y este es el que más sigue. Si ustedes lo grafican, es parecida a la curva anterior, pero no es, de repente como que se frena, algo pasa, ¿ya? Bueno, y aquí está la teofilina, ¿cierto? Generalmente el tiopental se calza también en este modelo. La mayoría de los fármacos que usamos. Pero de todas maneras hay fármacos que tampoco calzan, ni con el de 1 ni con el de 2. Entonces hicieron el modelo policompartimental para todos esos que no calzan en ninguna parte, lo encajamos aquí, dijeron ellos. Consideran muchas variables. Y lo más importante en el modelo policompartimental es que algo se puede saturar. Se acaba y se frena la salida. Por eso es que no lo grafican, porque no sigue una sola forma de gráfico. Se puede saturar, por ejemplo, las enzimas metabolizadoras, se puede saturar algún carrier que ayuda a eliminar o a excretar. Entonces, algo se está frenando. Entonces, estos modelos policompartimentales son menos frecuentes, pero tienen la característica que como el fármaco se va a ir acumulando en el organismo, si no nos preocupamos de respetar los ritmos horarios, podemos tener sobredosis. Entonces, son más delicados. Y la cinética de eliminación que se produce se llama no lineal. ¿En qué medicamento caería en esa clasificación? En la no lineal, en el modelo policompartimental, es que hay muchos, por ejemplo, que se saturan los carriers. Hay muchos fármacos que nosotros imitamos, por ejemplo, hormonas, los glucocorticoides, que son casi iguales que los glucocorticoides normales, ¿cierto?, que nosotros producimos. Pero como le hacen algún cambio, a la hora de usar los carriers, se frenan. Entonces, cuando tú usas un medicamento glucocorticoide, la eliminación se va a frenar, no va a eliminarse igual que el glucocorticoide endógeno. Y se podría acumular. Podría ser así como la insulina. La insulina, es que la insulina, como tenemos hartos tipos de insulina, claro, si fuera una insulina de efecto prolongado, se podría saturar también la eliminación. Es como lo tiramos por fuera. Sí. Más que las enzimas metabolizadoras, generalmente lo que se satura son los mecanismos de excreción. Pero generalmente esos que se saturan es porque son ocupados por algún elemento endógeno también. Y el elemento endógeno, como es algo que el organismo, acuérdense que esto está hecho para lo que hace el organismo, no está hecho para los fármacos. Entonces el organismo siempre le da prioridad al elemento endógeno y no al fármaco. Por O eso sea, que son de lenta eliminación de... muchas cosas, claro, tienen que compartir y el organismo le da prioridad a los fisiológicos siempre. ¿Ya? Bueno, en la distribución, otro concepto importante es el de volumen de distribución, que se abrevia así, por si lo ven, ¿cierto? Una D corta pero mayúscula y una D chiquitita, una D mayúscula, que se calcula así: dosis administrada partido por concentración en plasma, y la definición es esta, no es para que se la aprendan, pero para que lo veamos, ¿cierto? Es la cantidad de fluido extraplasmático, o sea, líquido pero que no es sangre, que se necesita para diluir un medicamento en los tejidos a la misma concentración que existe en plasma. ¿Cuánto líquido necesito para diluir un medicamento en el tejido, incluido el órgano blanco, para que quede a la misma concentración que hay en circulación? Y no corresponde a ningún volumen real del organismo. Entonces pueden haber fármacos que se administran en animalitos chicos que tienen un volumen de distribución de 6 litros, por decir algo, ¿ya? No es un número que entre en el organismo, un número ficticio, que es capaz de diluir el medicamento en el tejido. Y el volumen de distribución varía en función de la edad, sexo, enfermedades y condición corporal. Acuérdense que todo, en farmacología también, igual que todas las cosas biológicas que ustedes han estudiado, sigue lo que hace la mayoría, ¿cierto? La campana de Gauss, ¿cierto? Lo que pasa en la mayoría de los individuos, aquí también. Entonces no hay un único volumen de distribución, y a pesar de que el laboratorio lo calcula como número, de acuerdo a lo que dice ahí la fórmula, en la práctica, cuando a mí me dan una ficha técnica que yo leo, la mayoría de las veces me dice tiene volumen de distribución alto o bajo. No me dan un número, porque varía de acuerdo al individuo con el que esté trabajando, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que saber leer es qué significa que tiene un volumen de distribución alto o bajo.
Y eso es lo importante para nosotros. Nosotros no somos farmacéuticos, así que la definición es pocaso que lo que nos sirve. Por ejemplo, el ejemplo que sale ahí, un fármaco muy ionizado. Supongamos que este es el fármaco, ¿ya? La molécula del fármaco. Aquí tenemos sangre y aquí tenemos el tejido. Ojo, pero ¿algo se ve? Acá tengo. Entonces, este fármaco yo lo pongo, vamos a partir con un fármaco muy ionizado. ¿Qué pasa con el fármaco muy ionizado? Suponiendo que yo lo pongo en sangre, ¿cierto? Llega sangre. ¿Qué pasa con el fármaco ahí? Muy ionizado. ¿Cómo llega al tejido? Poco, ¿cierto? No, ionizado. Llega poquito, ¿ya? Esta salida de sangre va a llegar al tejido. Entonces, ¿qué cantidad de líquido yo necesito aquí para diluir esto y que quede a la misma concentración que ahí? ¿Poquito o harto? Mucho poco. Tengo poquita molécula, poquito líquido, ¿cierto? Poquito. Volumen de distribución bajo. Este es uno ionizado. Al revés, uno no ionizado. Sí. Un fármaco que está no ionizado, perdón, ionizado, que es el ejemplo primero. Tenemos el fármaco, lo ponemos, supón que lo ponemos en sangre directamente, o lo ponemos en otra parte, no importa, va a llegar a sangre, le va a costar harto o no pasar al tejido. Ionizado, ionizado, ionizado. Al ionizado le cuesta, porque tiene carga eléctrica, entonces lo van deteniendo en la pasada por las membranas. Entonces llega despacito, va llegando de poquito. Y lo que mide el volumen de distribución es cuánto líquido necesito yo para diluir el que está en el tejido y que queda a la misma concentración que acá. Como aquí tengo poquito, poquito, ¿ya? Al revés, el no ionizado, supongamos que es otro fármaco, o le deberían poner triangulito, no sé. Otra forma, ¿ya? ¿No ionizado? Sí. ¿Ya? Ese es mi fármaco, está en sangre, ¿cierto? ¿Cuánto tiene? Sí. Y a este le cuesta mucho o poco llegar al tejido. Poco. Entonces voy a tener, llegado un momento determinado, voy a tener más aquí que en la sangre. ¿Cierto? Entonces necesito harto o poco líquido. Harto líquido. Este tiene un volumen de distribución alto. Entonces, si a mí me dice el laboratorio, yo necesito, tengo un paciente de urgencia, tengo 2 fármacos para elegir y yo tengo una urgencia, ¿cuál elijo? El no ionizado. El no ionizado. Por lo tanto, elijo el que tiene volumen de distribución alto, porque yo necesito que llegue rápido al órgano blanco a ejercer efecto porque mi paciente está grave. ¿Ya? Para eso me sirve esa información. No me interesa que se aprenda la definición, sino que entender qué es lo que quiere decir cuando me dicen este fármaco tiene un volumen de distribución bajo, que demora más, ¿cierto? Demora más en llegar. Y eso no siempre es malo, ¿ah? Uno de repente cree que es malo, pero no siempre es malo. ¿Ya? Entonces me permite elegir qué es lo que uno tiene que hacer siempre. Si eso es lo complicado. El ¿Cuál ¿Cuál elijo? sería el segundo, no ionizado? Claro, sí. Profe, pero por ejemplo, si quiero un efecto prolongado, tendría que ser ionizado. Ionizado. Sí. Sí, te conviene más. Por eso que no si uno piensa como que fuera malo, pero no, depende de tus necesidades. ¿Ya? Y las necesidades son las necesidades de tu paciente. Entonces, de eso se trata el volumen de distribución. Y para eso nos sirve, para saber cuál nos conviene en un momento determinado. Después de la distribución viene el proceso de metabolización, que habíamos dicho que hay autores que les gusta llamarlo biotransformación, para que no parezca que el fármaco queda listo para ir a eliminarse. Pero lo que pasa es esto, ¿cierto? Yo tengo un fármaco y la mayoría de las veces por efecto de una enzima se transforma en otra cosa que le llamamos metabolito. ¿Ya? Y la mayoría de las veces o de los procesos metabólicos que se producen tienen por objetivo hacer que el fármaco cese su actividad biológica, deje de hacer efecto, y para eso lo que hacen es convertirlo en un elemento que sea más hidrofílico
y o más polar. O sea, todo lo contrario que habíamos visto hasta ahora, ahora para poder eliminarlo lo hago al revés, ¿cierto? Más hidrosoluble, más polar. ¿Por qué? Porque así el organismo lo elimina más fácilmente. Ahora, no todos los fármacos, lo que habíamos dicho, no todos los fármacos por metabolización se transforman en un elemento de desecho. Simplemente se transforman de una cosa a otra. Entonces hay fármacos que ingresan inactivos y que por metabolización se transforman en fármacos activos, el que realmente hace el efecto. A esos fármacos se les llama profármacos. ¿Ya? Ejemplos de profármacos, hay muchos, hay muchísimos elementos que funcionan así. La fenilbutasona es un profármaco, analgésico, lo ubican, se usa harto en equino. La fenilbutasona es un profármaco, por metabolización en el hígado se transforma en oxifenbutasona, le agrega un OH, y ese es el producto activo, la oxifenbutasona. Profe, pero ¿eso pone activo dependiendo del receptor? Cuando llega al receptor se pone No, activo, ¿no? al pasar por el hígado. Ya. Entonces, si tú lo das por vía oral, por ejemplo, pasa por el hígado antes de llegar a circulación sistémica. Entonces ya ahí parte del fármaco está activo al tiro. ¿Ya? Otro ejemplo, el omeprazol, a lo mejor lo ubican para la acidez, ¿cierto? La activación siempre en el hígado. No. El ejemplo, el omeprazol. El omeprazol también es un profármaco. El omeprazol yo lo puedo poner por cualquier vía, incluso endovenosa, pero tiene que llegar al estómago. Y por efecto del pH ácido se transforma en fármaco activo. Ahí no es enzima. ¿Ya? Pero hay un cambio. Si hubiera alguna patología en el hígado, estos Se altera. fármacos se alteran. Claro, se altera toda la metabolización. También hay fármacos que entran activos, pero el metabolito es más activo que el fármaco original. Por eso es que les decía a los autores que no les gusta la palabra metabolito porque suena a basura, a desecho. Y no siempre es así. Ejemplo, el tramadol, analgésico. El tramadol tiene efecto analgésico por sí solo, pero el metabolito es el que tiene más efecto analgésico. Entonces nos conviene que se metabolice en algunos casos. O sea, siempre nos conviene. Si no queremos también para eliminarlo, necesitamos metabolizar. La metabolización, ya sabemos, se produce principalmente en el hígado. Ya sabemos, la mayoría de las veces la producen enzimas, ¿cierto? Pero no es el único órgano metabolizador. También hay metabolización en plasma, lumen y mucosa intestinal, riñón, pulmón, bueno, ya vimos el pH del estómago, ¿cierto? Hay metabolización en muchas más zonas que el hígado. Y muchas veces los fármacos son metabolizados en más de un lugar. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿sabe que no me quedó clara la parte del metabolito que usted dijo como el tramadol? Ya. ¿Cuál es el metabolito? Se llama O-desmetiltramadol, es un cambio químico. ¿Ya? Y el metabolito es el que tiene mejor efecto. No es que el tramadol no tenga ninguno, pero el metabolito tiene mejor efecto. Entonces, cuando uno toma tramadol o le inyectan tramadol, en la práctica, al principio tenemos un efecto leve y después aumenta, mejora el efecto por metabolización. Pero, por ejemplo, el perro aparentemente no metaboliza nada. ¿Lo usamos o no? No. ¿No sería una buena opción? No. ¿Y qué hacemos entonces? ¿No usamos nada? Ese es el problema, no tenemos otro. ¿Sí? ¿Ya? Por si les ha tocado a alguno ver tramadol en perro, intraquirúrgico, posquirúrgico. ¿Sí? ¿Sí? Porque no tenemos opción, porque nosotros aquí en Chile es ilegal usar opiáceos. Morfina, fentanilo, lo que ustedes quieran. Pero tiene un efecto menor. Menor que en el resto de los animales que de nosotros. Entonces nosotros le podemos pedir a un tramadol que funcione como en una persona. Y de todas maneras, a lo mejor si alguien toma tramadol aquí o tiene algún familiar, el tramadol nunca se usa solo, siempre se usa asociado a un antiinflamatorio no esteroidal, dipirona, paracetamol, a otra cosa. En el perro con mayor razón, ¿ya? Porque el tramadol es muy pobre su efecto, incluso el metabolismo.
¿Ya? Y mayor cantidad Tú tampoco... tomas tramadol o te ha tocado ver el efecto y lo tomas solo o con otra cosa. En otra cosa no. Siempre, ¿cierto? Sí, sí, así se toma. ¿Qué tramadol a veces provoca mareo? Es un pan. Vómitos, mareos, A mí me sí, yo las diarrea, pocas veces que he tomado me provoca tanto. sí, claro. Parece que entonces se tiene que aplicar lento. ¿No? No, pues lo vaya. Da lo mismo. Acuérdate que los procesos son paulatinos. Entonces, aunque tú lo administres oral, va a llegar a un ritmo determinado y se va a ir metabolizando cuando llegue al hígado. O sea que si yo le aplico endovenoso, sea rápido o lento, igual me va a dar... Igual va a tener que ser metabolizado, claro. Sí. Es que el perro todavía no sabemos, al perro le han hecho muchas pruebas y hasta ahora no se encontró nunca el metabolito. Pero del tramadol. Entonces, del tramadol. Ah, ya. Del tramadol. Entonces, pareciera que no metaboliza nada, pero tampoco se puede decir porque acuérdense que uno se toma muestras. Entonces puede ser que justo las muestras que se han tomado no salen. Pero si metaboliza mucho menos que cualquier otro animal. Porque los otros animales, aunque tomen una muestra, salen. ¿Ya? Había entendido que era de todo, ¿no? No, el tramadol, no. Ya, entonces la metabolización, donde más se produce en el hígado, pero no solo en hígado, y la mayoría de los fármacos son metabolizados en más de un órgano. ¿Cuál sería la causa de que no se metabolice algo? Falta algo. Sí, por las enzimas. Las enzimas. Y no se podían administrar las enzimas. No hay. Tampoco ni siquiera. Hay precursores de enzimas, pero igual esa enzima es precursora. Tiene que transformarse para poder funcionar. Claro. Enzimas así disponibles no tenemos. Ahora, dentro de la célula, donde más se produce metabolización es en el retículo endoplásmico liso y en el citosol. Pero tampoco es que se haga metabolización solamente ahí. Hay en otras zonas, principalmente mitocondrias y membrana nuclear. ¿Qué pasó? Ah. ¿No? Bueno, y de nuevo, acuérdense que esto lo hacen los laboratorios. Ellos han dividido las reacciones químicas y las han dividido en dos grupos. Y le llamaron metabolización de fase 1 y metabolización de fase 2 de acuerdo a la reacción química que se produce. Hay fármacos que pasan por metabolización de fase 1, después a fase 2 y de ahí se van. Pero hay fármacos que solamente son metabolizados por fase 1 y se van. Otros solo fase 2 y se van. O sea, no es un orden, sino que es el tipo de reacción que se produce. Entonces, las reacciones de fase 1, de metabolización de fase 1, son reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Entonces, cuando un fármaco se metaboliza de esa forma, ellos dicen se metaboliza en fase 1. No es que sea una primera etapa. ¿Qué es lo que hace esta reacción química? Le agrega a la molécula del fármaco un grupo hidroxilo, un grupo sulfitrilo, un radical ácido o una amina. Y a eso le llama metabolización de fase 1. ¿Ya? Dentro de estas reacciones químicas, la que se produce en mayor cantidad es la oxidación. O sea, casi todas las reacciones son de oxidación. Y las que producen esta metabolización de fase 1 son enzimas de la familia del citocromo P450. Que es, seguramente se lo pasaron en fisiología. Sí, aquí son las mismas cosas que están ahí. Ya. Y se llaman CYP, ¿cierto? Le ponen CYP. Por eso que le puse ahí, cuando ustedes ven una enzima que dice CYP, ya saben, citocromo P450. Generalmente son súper específicas, así que le ponen un número, que se dio 4B7, por decir algo. Y esa metaboliza tal cosa. Son muy específicas. Ahora, los procesos de metabolización de fase 1 se realizan generalmente en el retículo endoplásmico liso. Como decíamos, son muy específicas y hay veces en que un fármaco va a fase 1 y en la misma célula, está en el retículo endoplásmico, en la misma célula pasa al citosol y tiene metabolización de fase 2. Y ahí recién es eliminado lo que habíamos dicho. ¿Ya?
La mayoría de estos metabolitos de fase 2 ya son inactivos, ya no tienen efecto terapéutico. Y el ejemplo que sale aquí, la aspirina, ¿cierto? Ácido acetil salicílico, aquí está la fórmula química, tiene un proceso de oxidación, ¿cierto? Le agregaron un OH, se transformó en ácido salicílico que sigue teniendo algo de efecto analgésico, y después fase 2 conjugada con ácido glucurónico, que ya cambia harto, y se llama glucurónido conjugado, que ya no tiene efecto terapéutico, de esa forma se va del organismo, es excretado. Entonces, este es uno de ese tipo, ¿cierto? Pasó fase 1, pasó fase 2 y se excreta. Pero como decíamos, no todos siguen este orden. Y también, por las dos fases. claro, y el metabolito de fase 1 sigue teniendo el mismo efecto de la droga original, de la aspirina. En la metabolización de fase 2, los procesos químicos son de conjugación. Sí, oxidación. Aquí conjugación. Y aquí la unión entre el fármaco y el elemento con que se conjuga es una unión más fuerte a través de enlaces covalentes. Por eso que son más difíciles de disolver y por eso que la mayoría de los metabolitos de fase 2 se van. Están listos para ser excretados. ¿Con qué se conjugan? Bueno, lo mismo, se une, ¿cierto? La molécula del fármaco con ácido glucurónico, con glutatión, con algún aminoácido o con acetato. Y la mayoría de estos elementos ya son inactivos, en su gran mayoría, y son excretados fácilmente por orina y por bilis, que va a salir finalmente a través de las fecas. Porque son polares, por eso. Sí. La metabolización de fase 2 se produce principalmente en el citosol, y la conjugación que se produce con mayor frecuencia es conjugación con ácido glucurónico. La enzima que produce la conjugación con ácido glucurónico se llama glucuroniltransferasa. Entonces, en cantidad, la más importante, con ácido glucurónico. En segundo lugar, conjugación con sulfato. Las otras son menos frecuentes. Metilación, conjugación con algún aminoácido son mucho menos frecuentes. Y dentro de los aminoácidos, los que más se producen es con glicina, glutamina y taurina. Pero son mucho menos frecuentes. Bueno, y lo mismo que ustedes estudiaron en fisiología, ¿cierto? Habíamos visto en el caso de la aspirina, ¿cierto? Estos que se llaman glucurónidos conjugados, que ya son la fase final, está listo para salir y decíamos que se elimina por orina y por bilis, ¿cierto? Entonces yo estoy eliminando mi fármaco por bilis, sale junto con la bilis, ¿cierto? Que tiene función digestiva, pero sale ahí los desechos, ¿cierto? Los glucurónidos del fármaco, y la bilis es liberada en duodeno, ¿ya? Llega a duodeno y aquí está, hay enzimas y hay flora digestiva normal. Y muchas veces esta enzima o flora digestiva normal separa metabolito de fase 1 del ácido glucurónico. Y el metabolito de fase 1 ya vimos que hay veces en que sigue teniendo efecto terapéutico. Y de nuevo, ¿qué pasa en el duodeno? Absorción, un órgano de absorción por excelencia. Se absorbe y vuelve a ejercer efecto terapéutico. Ciclo enteropático. ¿Se acuerdan que lo vieron en fisiología seguro? Sí. Lo mismo, ¿ya? Ahora, los fármacos hacen ciclo enteropático una vez y a la segunda son eliminados siempre por orina. No es que estén circulando eternamente. ¿Ya? Una vez. Una sola vez. ¿En serio? ¿No lo vieron? No. ¿Sí? Hay elementos que el organismo no quiere eliminar, no quiere desechar. Entonces los tiene listos para desecharlos y dice, no, yo necesito esto. Acuérdense que el organismo funciona mucho con gradientes de concentración. Entonces el organismo le está avisando, oye, yo no quiero perder, no sé, potasio. Se liberó el potasio, por decir algo, por la bilis, y el organismo le dice, no, no lo bote. Es como que nos de vuelta.
¿Ah? Como que lo reciclan. Claro, sí. Y no lo elimina. Y esto mismo es aprovechado por los fármacos. Entonces, claro, al organismo le interesa mucho. Ahora, ¿cómo? No me preguntes cómo, porque no sé. ¿Cómo el organismo sabe a la segunda vez que lo tiene que eliminar por orina? Eso no me lo pregunten. Ahí eso es demasiado farmacología para mí. ¿Ya? Pero se sabe que en caso de los fármacos solamente pasa una vez, a diferencia de lo que ustedes deberían por lo menos haber visto en fisiología, en que el ciclo enteropático, los productos endógenos a veces pueden pasar más de una vez. ¿Ya? Pueden pasar más de una vez. No, es fisiología, esto no es fisiología. No, no hay fisio tampoco. Profesora, disculpe, ¿cómo digo? Enterohepático. Sí, aquí. De intestino y hígado. Enterohepático. Bueno, y hay procesos metabólicos que están deficitarios, que no funcionan muy bien en algunas especies y hay que recordarlas. ¿Ya? Por ejemplo, los caninos, pero son los cánidos en general, no solo los perros, tienen problemas para realizar procesos de acetilación. Y dentro de los fármacos que se usan con frecuencia en los perros están las sulfas, las sulfonamidas, antibióticos. ¿Ya? Las sulfonamidas que usamos actualmente son potenciadas, se llaman así. ¿Por qué? Porque le agregaron a la sulfa, que es súper antigua, trimetoprim. Por eso que se llaman potenciadas. Tienen dos elementos antibióticos para ejercer efecto, con el mismo mecanismo de acción. Pero los que tienen problema es la sulfa, el trimetoprim no. ¿Qué es lo que pasa, cierto? En el caso del perro, como le cuesta metabolizar, le cuesta eliminar, y voy a tener la sulfa más tiempo circulando. Y el principal efecto que yo veo a raíz de eso es la queratoconjuntivitis seca o zika. Y para saber si se produce, lo que se hace es el test de Schirmer. ¿Lo han visto? No. El test de Schirmer es un papelito que tiene rayitas y que se pone aquí, debajo del párpado, y mide la punción de lágrima. Aquí, si se fijan, ese perrito mojó hasta ahí. Se moja con la lágrima, dependiendo de la cantidad de lágrima que produce el animal. Entonces, yo, si hago el test de Schirmer en ese perro, yo digo, ese perro tiene deficiencia de producción de lágrima. ¿Ya? Está produciendo. Schirmer, con S, Schirmer. Si ese perro, yo le hiciera ese test de Schirmer que me está produciendo poquita lágrima y yo le estoy dando sulfa, yo ya tengo que parar la antenita y tengo que cambiar de fármaco. ¿Ya? Pero Sí. al perro le cuesta metabolizar todos los medicamentos. Las sulfas, exclusivamente. ¿Por qué? Porque no lo puede metabolizar, porque no puede acetilar. ¿Ya? Si yo descontinúo el tratamiento cuando tengo este problema o cuando recién el animal, porque también puede ser que no produzca nada de lágrima y no voy a ver nada aquí, va a quedar igualito como yo lo puse. Ahí eso se le llama ojo seco, no sé si lo han escuchado, le llaman vulgarmente ojo seco, se llama oficialmente queratoconjuntivitis zika, ¿ya? Si recién se ha producido el ojo seco y yo descontinúo el fármaco, también es reversible, pero si yo no me doy cuenta y sigo dándole la sulfa, o no hago el control en el momento adecuado y la persona sigue dándole la sulfa, puedo llegar a tener un ojo seco y ese animal va a tener que recibir lágrimas artificiales de por vida. Tenemos lágrimas artificiales para perros hace como 3 años aquí en Chile. Antes usábamos lágrimas artificiales de humanos. Y son caras, ¿eh? Las de perro y las de humano. Y hay diferencia de las sí, los pH, sí. Acuérdate que los perros son más carnívoros que nosotros. Eso es lo más frecuente que se produzca. Entonces, si uno va a darle a un perro una sulfa, lo mínimo que tiene que hacer, obviamente tiene que estarlo control para ver si está mejorando o no, ¿cierto? Pero lo otro que tiene que hacer uno es decirle al dueño del animal,
véalo si le empieza a molestar la luz, porque es la primera manifestación de la queratoconjuntivitis, le empieza a molestar la luz, no quieren estar al sol, empiezan a pestañear, se esconden, se ponen en lugares oscuros. Si le pasa algo así, tráigalo. O sea, yo no espero el ojo seco. ¿Ya? Hay que revertir el problema. Otra cosa que puede pasar también por la falta de metabolización es la epidermolisis necrosante, que se le cae, ¿cierto?, un pedazo de piel, lisis de la epidermis por necrosis, y se le cae un pedazo de piel. Horrible, no hay sangre, nada, pero igual es feo. Y como esa zona está muerta, está necrosada, cuando cicatriza con tejido fibroso, ¿cierto? No sale pelo. Se queda más encima feo para siempre. ¿Sí? Así que la idea no es que no lo usemos, usémoslo con precaución. Los felinos ahora. Y lean félidos, no lean gatos. Los gatos tienen deficiencia de glucuroniltransferasa, que es la enzima que produce la conjugación con ácido glucurónico, y que hay muchos fármacos que son metabolizados de esta forma. No es que no produzca nada, pero produce muy poco. Entonces, en el caso de los gatos está contraindicado, o sea, no es usar con precauciones, no usar paracetamol o acetaminofeno en gatos. Y la razón es esa, no la pueden conjugar, por lo tanto no lo pueden eliminar. Y empieza a circular el ácido glucurónico y el organismo busca caminos como hacerse esa mugre que está ahí circulando. Y lo que hace, no, el perro no tiene problema. Lo que hace es agregarle, oxidarlo al paracetamol. Y ese metabolito es el tóxico. O sea, no es el paracetamol el que mata al gato. ¿En quién? Sí, en el gato. Que no se puede usar en el cerdo. En el perro, por ejemplo. No, sí se puede. Sí se puede. Sí. Es en el gato. Pero lo que yo les digo, lean félidos. Está comprobado, archicomprobado en los gatos, en los grandes felinos no está la certeza, pero nadie le va a dar paracetamol a un puma, ni a un león, ni a nada. Ya. Por eso lean félidos, no lean gatos. En los cerdos tienen problema para conjugar con sulfatos, pero tienen tanta suerte que todos los fármacos que son conjugados con sulfatos en ellos también se pueden conjugar con ácido glucurónico. Entonces en la práctica no tienen mayores problemas. Hay que respetar solamente la dosis para el cerdo de algunos fármacos. Siempre nos tenemos que preocupar de darle la dosis de nuestro paciente, ¿cierto? No de cualquiera. Y los conejos al final. Los conejos, ustedes saben, comen pasto. Pasto, cualquier pasto en la naturaleza. Y hay muchos pastos que contienen atropina, pastos naturales. Entonces ellos, como mecanismo de defensa, tienen una enzima que se llama atropinoesterasa, que está en plasma. Entonces el conejo come cualquier pasto, llega a circulación y la atropina es destruida. Entonces ellos no tienen problemas con la atropina, no tienen sobredosis ni nada. El problema es que cuando nosotros estamos en un pabellón de cirugía y se produce bradicardia, lo que usamos es atropina. En el caso del conejo no sirve. Hay que usar otra cosa para las bradicardias en los conejos. ¿Ya? Entonces eso tampoco no se nos puede olvidar, porque no va a funcionar. Ahí es como para al revés la cosa, pero hay que acordarse. Ya, hagamos recreo, déjenme pasar asistencia primero y hacemos el recreo. Presente. Ricardo Alcidia,